El doctor Julián Fernández nos va a hablar esta noche sobre incontinencia fecal orgánica desde la lesión anatómica al manejo funcional. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Adelante. Muy buenas noches. Bueno, antes que nada quería agradecer a los organizadores del evento del día de hoy, a la Sociedad Venezolana de Pediatría, a la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, particularmente a Carolina López, con quien tengo el gusto de trabajar en múltiples trabajos de investigación que hacemos en conjunto, a Andrea, y a todos los conectados de diferentes provincias de Argentina y bueno, y desde Venezuela que en este ratito que compartimos hoy tienen el gusto de compartir conmigo la charla del día de hoy. Voy a tratar de que sea dinámica, de que sea algo, un diálogo compartido, donde podamos hablar y ustedes me cuenten cómo se manejan en diferentes situaciones, cómo lo resuelven. Lo que vamos a ver hoy es incontinencia fecal orgánica y el título es De la lesión anatómica al manejo funcional. Cuando hablamos de incontinencia fecal, hablamos de estos escapes de materia fecal en la ropa interior, que pueden ser pocos, o sea, un manchado, o directamente que los niños se defecan en la ropa interior. Anteriormente se hablaba de encopresis, hoy por hoy se prefiere el término incontinencia fecal, aunque se utiliza de forma indistinta en la práctica diaria. Cuando hablamos de incontinencia fecal, sabemos que puede ser funcional o que puede haber una base orgánica, o sea, una lesión anatómica, ya sea nerviosa o muscular, que genera esta incontinencia. Cuando hablamos de incontinencia fecal funcional, podemos tener dos tipos, retentiva o no retentiva. Es decir, al niño que está estreñido, que tiene estos escapes por rebosamiento de materia fecal, o al niño que no tiene estreñimiento, al examen clínico, con exámenes complementarios, y asimismo presenta escapes de materia fecal. Esta se denomina no retentiva. Cuando recibimos en la consulta al paciente con incontinencia fecal, siempre es muy importante la historia clínica, un examen físico completo, preguntar en cuanto a la eliminación de meconio, ¿no? Este dato es importante para pesquisar la posibilidad de enfermedad de Hirschsprung en los casos de eliminación tardía del meconio. ¿Qué come? Si realmente come frutas, verduras y legumbres, porque si es un niño que está estreñido, va a tener estos escapes y sería una incontinencia fecal de tipo retentivo. ¿Cómo son las deposiciones? Para eso nos apoyamos con la escala de Bristol, porque muchas veces los papás, como saben, nos dicen, bueno, mi hijo tiene deposiciones normales. ¿Pero qué es normal? Porque quizás para ese niño lo normal es que haga bolitas duras, o sea, Bristol 1, todos los días, o cada 5 o 7 días, o que tenga deposiciones muy delicadas, pastosas, y esa es la normalidad que entiende la mamá. Entonces es muy importante que nos indiquen cómo son esas deposiciones de una forma objetiva. Por eso nos ayudamos con esta escala. ¿A qué edad empezó a controlar esfínteres? Si tiene distensión o dolor abdominal. Muchas veces el motivo de consulta es dolor abdominal y en realidad tenemos un nene estreñido que los padres desconocen que ese chico defeca cada 10 días y que ensucia la ropa interior. Si recibe algún tipo de medicación que lo puede constipar y en consecuencia tener incontinencia fecal per se de ese estreñimiento. Todo esto es muy importante, ¿no? Para ir abordando al paciente con incontinencia fecal. Y un dato muy importante, particularmente cuando nos consultan por incontinencia fecal, es la inspección anal y sacra. ¿Esto para qué nos sirve? Porque muchas veces vamos a encontrar datos de interés. Eh, Podemos encontrar lesiones perianales, fisuras, fístulas, y algo que yo veo como gastroenterólogo de forma recurrente es esto. Esto es un caso real. Niños que me consultan por estreñimiento o incontinencia fecal y tienen lesiones anatómicas no detectadas. Este es el caso de una nena que me consultó por un estreñimiento de difícil manejo y cuando la reviso me encuentro con esto. Como pueden ver, lo que es el esfínter anal, o sea, la parte muscular está acá y el orificio anal está arriba. O sea, esta es una fístula recto-perineal que se había pasado de forma desapercibida porque o no se la revisó o no se entendió que se estaba viendo.
Esta nena después fue operada y una vez que se resolvió su lesión anatómica, ya no presentó más estreñimiento. Y esto lo veo todos los años, encuentro un paciente en alguno de mis lugares de trabajo con una lesión anatómica que no se pesquisó porque nadie jamás le revisó la cola. Entonces, este dato es muy importante. Cuando reciban pacientes que los consultan por incontinencia fecal, que muchas veces van sucios a la consulta, se les pide que se higienicen en el baño o si no, que en la siguiente consulta se los limpie bien para poder revisar el esfínter. Si no, este dato va a seguir pasando y va a pasar un tiempo donde no se hace el diagnóstico de malformaciones anorrectales. Cuando hablamos de incontinencia fecal de causa orgánica, es decir, donde hay una lesión, ya sea muscular o nerviosa, pensamos en pacientes mielomeningocele. Sabemos que si la lesión es más alta, la posibilidad de incontinencia fecal es mayor por el tipo de lesión medular que tienen. Cuando hablamos de malformados anorrectales, sabemos que según el tipo de malformación anorrectal que tengan, va a ser diferente el pronóstico de continencia. También tenemos que ver cómo está ese hueso sacro. Cuando ese hueso sacro está mal formado, nos va a dar también de forma indirecta un remedio de que la parte muscular y nerviosa también va a estar más alterada. Y arriba lo que vemos es un paciente con enfermedad de Hirschsprung que se diagnosticó a los 8 o 9 años por falta de control de los padres, donde consultó por estreñimiento en esas imágenes que ven, esa radiografía que ven y luego de la desimpactación con enemas. O sea, no todos los pacientes orgánicos con incontinencia fecal y o estreñimiento se diagnostican en los periodos neonatales. A veces el diagnóstico es tardío, procede que falló algún profesional de la salud en diagnosticarlo, procede que los padres no consultan de forma regular a los profesionales de la salud, entonces siguen habiendo casos donde el diagnóstico se realiza de forma más tardía de lo habitual. Bueno, acá vemos un poco lo que les decía, según el tipo de malformación anorrectal, que antes se llamaba ano imperforado, uno ya puede tener una, de forma indirecta, una idea de qué grado de continencia va a tener. Esto realmente no es tan así, esto es extrapolado de lo que ven los cirujanos, particularmente los alumnos de Peña, pero yo en mi trabajo como motilista en el Hospital Posadas durante más de 10 años vimos que se pueden mejorar mucho más estos parámetros de lo que está ahí, donde pueden ver los porcentajes de continencia según el tipo de malformación anorrectal. Cuando recibimos en el consultorio a este paciente con incontinencia fecal, lo que pensamos es lo siguiente: ¿cómo está ese esfínter? ¿Qué tono tiene? ¿Tiene un tono normal? ¿Tiene un tono disminuido? ¿Está hipertónico? ¿Hay sensibilidad o ese chico realmente no siente nada de lo que está ocurriendo en el esfínter? ¿Cómo son las deposiciones? ¿Es un chico que tiende a estar estreñido o es un chico que tiene diarrea crónica? ¿Cómo se mueve ese colon? Si se mueven menos, hay motilidad colónica, o se mueven más, como se ven en algunos pacientes con resección intestinal. Y todo esto va a determinar la continencia o la incontinencia fecal. Eso es lo que uno piensa en el consultorio cuando recibe este paciente con incontinencia fecal. Ya descartó que es por rebosamiento, sabe que tiene una enfermedad que puede favorecer la incontinencia, ya sea Hirschsprung, malformación anorrectal o mielomeningocele. Entonces estamos pensando, bueno, ¿cómo estará ese esfínter? ¿Cómo estará esa sensibilidad anorrectal? El gol estándar para determinar cómo está todo eso va a ser la manometría no rectal, cuyas indicaciones, como sabrán, son pacientes con una constipación refractaria a todo tratamiento, pacientes con incontinencia fecal de causa funcional o de causa orgánica, porque ¿qué nos va a decir la manometría no rectal? Nos va a decir todo esto que les comentaba previamente. ¿Cuál es la presión de reposo de ese esfínter? Es decir, en reposo, ahora todo lo que estamos viendo, tenemos el esfínter con un tono de base. Esto es para que no tengamos escapes. Esto está modulado por el esfínter anal interno, que es involuntario. ¿Cuál es la presión de contracción? O sea, cuando tenemos deseo defecatorio y cerramos el esfínter hasta que llegamos al baño. Esto es voluntario.
cómo es el pujo, si realmente ese paciente puede contraer el abdomen y relajar el esfínter para poder defecar, o esto funciona de forma incoordinada. Y esto se puede ver tanto en chicos funcionales como orgánicos, y esto interfiere mucho con la defecación y favorece el estreñimiento. Si tiene o no el reflejo recto anal inhibitorio. Esto particularmente está ausente en los niños con enfermedad de Hirschsprung, o también se puede ver ausente en algunos niños con malformaciones anorrectales. Y lo último, el 5, es un test que se usa para ver si ese chico puede expulsar un balón ubicado a nivel intrarrectal. No se hace en todos lados porque a veces tenemos chicos que defecan muy bien y le cuesta mucho eliminar este balón que se insufla con 20, 50 mililitros de agua o de aire, y por la incomodidad, por el diámetro, el chico no lo puede expulsar y después tiene defecaciones normales. O sea, se usa pero no en todos los lugares y tiene una utilidad limitada, ¿no? Y acá me gustaría que me ayude Andrea o los que pueden ver el chat. Yo les pregunto, tenemos un paciente con una incontinencia fecal orgánica, ya sea un paciente mielomeningocele o Hirschsprung. Sabemos que el gol estándar para estudiarlo, para ver su presión del esfínter, si relaja, si contrae de forma adecuada, es la manometría no rectal. Después de haberlo inspeccionado a nivel anal, ¿creen que tiene alguna utilidad el tacto rectal? ¿Qué les parece? Yo no veo si hay comentarios. Puedo opinar por el chat, si hay algún comentario. Ujú. Vale. ¿Le Si harían te o no le ayuda, harían un? si ayuda, no creo que sea necesario. Ujú. Sí, tacto Sí, dice que es controversial. bien. La otra doctora dice que Bueno, no. que no. Yo le voy a contar, porque no estamos hablando de un paciente constipado habitual. Estamos hablando de un paciente con incontinencia fecal y de causa orgánica. Si es un paciente constipado habitual, quizás el tacto rectal no sea lo que uno hace en primera instancia, ¿no? Eso es discutido porque en el norte del continente se usa mucho el tacto rectal, y en Latinoamérica la verdad es que lo usamos con incontinencia fecal de causa orgánica, nos va a dar muchos datos. Y se ha demostrado que la concordancia entre la manometría anorrectal y la información que nos da el tacto rectal es más del 80%. O sea que no hace falta tener un manómetro de alta resolución en el consultorio. Cuando reciban el paciente malformado no rectal, mielomeningocele o Hirschsprung, donde están estudiando su incontinencia fecal, y es un chico que come fibras, que come verduras, legumbres, toma agua, hace todo muy bien, pero tiene incontinencia, el tacto rectal nos va a decir cómo está la presión de reposo de ese esfínter. Cuando le pedimos que apriete, a ver si realmente aprieta o no aprieta. En el caso del niño con malformación anorrectal, a ver si aprieta de forma simétrica o asimétrica, y ver cómo funciona ese pujo, porque para expulsar materia fecal tenemos que generar un gradiente de presión, donde contraemos el abdomen y relajamos el esfínter. Entonces le ponemos una mano en el abdomen, el dedo en el esfínter y le pedimos que puje y vemos si realmente relaja el esfínter y contrae el abdomen. Entonces, el tacto rectal en estos casos de incontinencia fecal de causa orgánica está indicado y nos va a dar información de mucho valor. Obviamente hay que entrenarlo. Si uno nunca hace tacto rectal, le va a costar mucho esto que yo les cuento. Nosotros cuando hacemos estudio de motilidad, primero hacemos el tacto rectal y después lo cotejamos con la manometría. Y encontramos una concordancia casi del 100% para el tono, para ver si relaja, para ver si realmente puja de forma adecuada. Nos ayuda mucho. Este es un estudio que publicamos hace unos años en el Hospital Posadas, una cohorte de 301 pacientes, mielomeningocele, es un montón. Si ustedes después estudian o leen
trabajo de investigación en pacientes con incontinencia fecal orgánica, van a ver que son 30, 40 pacientes. Este trabajo llevó muchos años, o sea, lo iniciaron antes de que yo empiece a hacer gastroenterología y se terminó durante mi estancia en el hospital. Y lo que queríamos ver es, primero, a ver si este nivel de lesión medular tiene que ver o no con el grado de incontinencia. Y segundo, determinar qué grado de incontinencia fecal tienen los niños con mielomeningocele. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy frecuente que los papás normalicen la incontinencia fecal en niños con mielomeningocele. O sea, solemos ver pacientes que vienen con pañal de 10, 12 años, mielomeningocele, y que algunos caminan con valgas. Uno dice, bueno, esta lesión medular es baja, este chico puede llegar a tener una buena continencia, pero bueno, se normalizó la incontinencia y el niño se habituó a usar pañales. Entonces, por eso es importante tener estos datos y saber qué podemos hacer y no normalizar la incontinencia fecal, porque en la gran mayoría de los casos se puede trabajar de forma positiva. Encontramos un grado de incontinencia fecal mayor al 70%. Estamos hablando de niños mayores de 4 años. En los menores de 4 años uno puede permitir que todavía utilicen el pañal por una cuestión madurativa. Y los que efectivamente tenían lesiones medulares más altas eran los más incontinentes. Pero eso no implica necesariamente que van a depender siempre del pañal. Y es lo que quería mostrarles en el transcurso de este diálogo con ustedes. ¿Cómo trabajamos la educación de ese esfínter para mejorar la sensibilidad, para mejorar la fuerza de contracción con el biofeedback anorrectal? ¿En qué consiste este método? Bueno, es un baloncito ubicado en el esfínter. Se le pide al niño que apriete, que relaje y que apriete o relaje en diferentes grados. Esto conectado a un software que suele ser un videojuego para que el chico no la pase. Este método es netamente operador dependiente. Ustedes van a escuchar que en algunos centros les dicen, no, yo no tengo ningún resultado con biofeedback. En otros lugares les dicen, para mí es fundamental y los chicos mejoran mucho lo que es la continencia. Yo he visto que realmente es así. Cuando uno logra vincularse de forma adecuada con el paciente, este método es muy efectivo. No solamente en los niños con incontinencia fecal orgánica, sino con incontinencia fecal funcional. El chico lo que hace es apretar y relajar el esfínter a la orden del operador. En este caso sube una bolita y baja en diferentes grados. Se puede regular la pendiente para darle más o menos dificultad. Se hacen sesiones que pueden ser cada 15 días, una vez por mes, según la posibilidad de trasladar al niño, y se genera una mejora no solamente en la función, porque se está entrenando un músculo que se fortalece, sino en la sensibilidad no rectal, que como vimos al principio de la charla, son fundamentales para lograr la continencia. ¿Qué hace el biofeedback? Bueno, lo que habíamos hablado, mejora la contracción del esfínter, mejora lo que es el tono, le da más fuerza, lo estamos entrenando, mejora la sensibilidad, el chico empieza a sentir y regular más la contracción y relajación del esfínter y mejora la coordinación abdominopélvica. Esto particularmente en los chicos que tienen un pufo disinérgico, que se ve mucho en los funcionales, o sea, vienen con incontinencia fecal, secundario un estreñimiento, y en realidad ese niño no sabe contraer y relajar el esfínter de forma adecuada, y esto se puede entrenar con este método. Este es un trabajo de investigación que se hizo hace muy poquitos años, donde se valoró los resultados que se consiguen con biofeedback en pacientes con malformaciones anorrectales. Era un tratamiento conservador, es decir, una alimentación rica en fibras, entrenamiento de ir al baño, con y sin biofeedback durante 2 meses. ¿Y qué se encontró? Se encontró lo que estamos viendo en el transcurso de hoy, ¿no? Que mejora el tono del esfínter, que mejora la sensibilidad del esfínter y que por ende mejora la continencia del esfínter. Esto con datos objetivos porque lo que cambia, lo que está en amarillo son datos manométricos. No es la mamá, el papá o el niño diciendo que está mejor. Es cotejándolo con resultados objetivables de manometría anorrecta.
Y este trabajo lo hicimos de forma conjunta entre el Hospital Nacional Alejandro Posadas y el Hospital de Niños de La Plata, esto es en Buenos Aires, Argentina, donde se estudiaron pacientes con incontinencia fecal de causa funcional y orgánica. Los pacientes orgánicos eran mielomeningocele y malformados anorrectales. Este trabajo lo hicimos durante pandemia. Empezamos a llamar a los pacientes que dejaron de asistir al hospital por la pandemia y le empezamos a preguntar cómo estaban en cuanto a su continencia después de haber terminado la terapia con biofeedback. Menos de 5 años y más de 5 años. Lo que encontramos fue sorprendente. Los pacientes, a pesar de haber hecho biofeedback y descontinuado el tratamiento, o porque pasaban adultos, o porque no podían ir al hospital, aún mantenían en un alto porcentaje lo que es la continencia fecal. O sea que este entrenamiento no es solo algo que nos va a ayudar en el ahora, sino que en muchos casos perdura en el tiempo. Como dicen las conclusiones, en más de un 70% de los casos esta mejoría perduró en el seguimiento a largo plazo, es decir, durante más de 5 años. Y lo sabemos por experiencia, lo sabemos por lo que dice la literatura, que hay un 20-30% de pacientes que no van a tener resultados positivos con el biofeedback, que van a seguir con incontinencia fecal, que a pesar de que uno habla, explica la necesidad de ir al baño y lo cumplen, mejora la alimentación y lo cumplen, esos niños siguen con incontinencia fecal. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en motilidad era, ¿habrá algo más que podamos hacer por esos niños? Habíamos visto y leído, porque en el hospital donde trabajamos no se hace, que existe algo que se llama neuromodulación o neuroestimulación sacra, a través de un aparato que envía impulsos eléctricos a las raíces nerviosas que intervienen en la defecación y la sensibilidad no rectal, se puede mejorar mucho lo que es la incontinencia fecal. Esto particularmente se utilizaba en pacientes funcionales. Y nuestra duda es, bueno, en un paciente donde hay toda una alteración anatómica, muscular, nerviosa, donde muchas veces esta cirugía no se hace porque lo ven como una contraindicación, ¿habrá algo que los pueda ayudar para mejorar esa incontinencia fecal? Y habíamos leído de que sí, hay un método que es transcutáneo, que sería utilizado con éxito en pacientes funcionales con tránsito lento, en pacientes con enfermedad de Hirschsprung, en pacientes mielomeningocele. Hablamos con el kinesiólogo del hospital, él lo usaba para tratar el dolor y lo empezamos a usar en pacientes con incontinencia fecal de causa orgánica. Y en los primeros pacientes vimos resultados positivos, después conseguimos el aparato a través de una donación. Este es el aparato, hay portátiles, hay aparatos que se conectan directamente al toma corrientes, no son caros y seguramente si ustedes trabajan con un kinesiólogo, él lo usa para tratar el dolor, porque de hecho este método fue un hallazgo. O sea, se vio que los pacientes con tratamiento para el dolor crónico mejoraban su constipación y su sensibilidad no rectal y se vio que la electroestimulación podía servir también en ese caso. Se usó primero en gastroenterología de adultos y por último en pediatría. Y nosotros empezamos a tratar nuestros pacientes con este método y vimos resultados muy positivos. Este es un trabajo que publicamos el año pasado con un paciente mielomeningocele que consultaba por incontinencia fecal, un niño de 9 años con este tratamiento, mejoró su incontinencia, dejó los pañales y cambió rotundamente su calidad de vida. Estos son los datos manométricos, objetivables, y lo que está en amarillo tiene que ver para que vean cómo mejoró su sensibilidad no rectal. Esto es la primera sensación, la sensación defecatoria. Inicialmente era con volúmenes mucho más altos y después de la terapia de neuroestimulación con volúmenes mucho más pequeños, el niño ya sentía, entonces eso le decía, tenés que ir al baño, iba al baño y evitaba la incontinencia fecal.
El mecanismo de acción, como es un hallazgo, no se sabe. Estos son los postulados. Se cree que modula el umbral de acción, ya sea de las células intersticiales de Cajal o del músculo liso. Lo cierto es que funciona, que mejora mucho lo que es la sensibilidad no rectal y ya el chico poder sentir que hay contenido en la ampolla rectal y poder ir al baño evita de esta forma los escapes de materia fecal. Eh, Esto es un capítulo que escribí. Esto está en un PDF. El que se anime a replicarlo donde está trabajando me lo pide, se lo envío. Es muy fácil, es solamente ver dónde se colocan estos traductores que van sobre la piel y cómo es el seteo del aparato para tratar de mejorar la sensibilidad no rectal de estos pacientes con incontinencia fecal. Y acá quería que vean dos comentarios de pacientes que han sido tratados con este método. El primero es un niño mielomeningocele. A ver si podemos correr el video. Y el siguiente es un niño con una malformación anorrecta. Y pero el vino del pasado al final para que y ahora se ve cuántas otra y una decía recién que era que no me pasa eso. Y uno o así. Ya veces nada, ya veces nada, sí, y pues el tratamiento que digamos, el gobierno que bueno, estos son los comentarios de los pacientes, de los papás, donde estos chicos mejoraron mucho su incontinencia fecal con este tratamiento que no es invasivo y que realmente no es tan difícil de conseguir los aparatos que sirven para tal efecto. Uno se da cuenta que mejora lo que es la continencia fecal. Cuando llegan al consultorio los chicos empiezan a sonreír más, se sienten más confiados, esto mejora mucho su calidad de vida, tanto de ellos como la de los papás. De Yapa. Acá en Argentina, Yapa, la gente de Corrientes sabe también lo que es.
significa que es un extra. Como quien me invitó es Carolina López y ella se especializa en autismo, microbiota y problemas gastrointestinales. Quise agregar un poquito más de lo que es incontinencia fecal en niños con autismo, que seguramente ustedes van a recibir en la consulta, algún chico con autismo que tiene estos escapes de materia fecal que son escasos o que directamente se defeca en la ropa interior. Como habíamos visto inicialmente, cuando uno habla de continencia tiene en cuenta la presión del esfínter, la sensibilidad no rectal, eh, la consistencia de las deposiciones y cómo se mueve ese colon. En los niños con autismo uno va a tener que tener en cuenta otras cuestiones. Sabemos que puede haber alteraciones de la integración de la información sensorial. Sabemos que hay niños que un ruido simple les genera mucho malestar o que a veces, por el contrario, para que respondan hay que gritar su nombre. Que hay chicos que no se dejan revisar, tocar el abdomen y hay chicos que vienen y te abrazan, que a veces les duele el abdomen y se tocan la cabeza. O sea que lo que es la integración sensorial funciona a veces de una manera distinta. La motivación para que un chico deje los pañales a los 2, 3, 4 años tiene que haber una idea de buscar la independencia, donde está motivado en esto de querer ser independiente. Si el niño con autismo no tiene esta motivación para dejar los pañales, va a seguir con su incontinencia fecal, ¿no es cierto? La interacción social. Si yo hoy ahora activara las cámaras y les diría, vayan al baño a defecar, yo creo que nadie lo haría, por una cuestión social, ¿no? Al niño con autismo muchas veces, por el contrario, no le importa defecar en la consulta del médico, en la casa de la abuela, en la casa del padre, en el transporte. Lo que es la interacción social también está alterada. Y la comunicación verbal también es frecuente. Muchos chicos con autismo son no verbales, entonces no le va a poder decir al papá o a la mamá, tengo ganas de ir al baño, porque son chicos que no hablan. Entonces todo esto va a estar implicado en la incontinencia fecal del niño con autismo. Y acá me gustaría que me ayuden de vuelta Andrea y los que pueden ver el chat. Según lo que hemos visto hasta ahora en el transcurso de esta charla, cuando reciben a un niño con autismo que consulta por incontinencia fecal, ¿qué pensarían a priori? ¿Que es retentiva o no retentiva? Es decir, que es un niño con estreñimiento y tiene escapes de materia fecal, o que es un niño que no tiene estreñimiento y por una cuestión conductual tiene estos escapes de materia fecal. Bueno, quedo pendiente a ver qué nos dicen ustedes, qué les parece. Van respondiendo, por aquí la doctora Magali dice ambas, la doctora Carolina dice Ambas. Carolina dice conductual, Ujú. retentiva, 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 Me gusta para porque es variado, no todos es más, opinan lo mismo. Muy bien. más conductual, hay uno que dice más conductual, más sin estreñimiento, pero dificultad conductual. Ambas, ambas. Bueno, le voy a contar lo que dice la literatura y después mi experiencia en consulta. Se han hecho diferentes estudios con médicos gastroenterólogos reconocidos y se ha encontrado de que la gran mayoría de los casos tienen incontinencia fecal no retentiva, es decir, que no están, que están estreñidos y que por eso tienen esa incontinencia. Entonces, no pensar que son netamente conductuales. Cuando recibamos al niño con autismo, que muchas veces tiene una alimentación selectiva donde se suelen excluir las fibras, es muy probable que ese chico, no solamente por una causa conductual, sino que también está estreñido. Y sabemos que lo tenemos que ayudar con ablandadores de materia fecal para mejorar lo que es la defecación y mejorar esa incontinencia. Y después trabajar todo lo conductual, como bien dice Carolina, porque como vimos al principio, lo que es la interacción social, la integración de la información sensorial, la comunicación no verbal y verbal,
pueden funcionar distinto. Entonces, yo en la consulta suelo ver las dos cosas. Suelo ver muchos niños estreñidos y con incontinencia fecal, que cuando uno mejora el estreñimiento, de a poco empieza a trabajar lo conductual y mejora su incontinencia. Entonces, no considerarlo a priori ni una cosa ni la otra. Revisarlo, preguntar a los papás qué está comiendo, mejorar ese estreñimiento en el caso de que esté de base y después trabajar todo lo que es lo conductual. O sea, que abordarlo como un todo. Le voy a pasar algunas sugerencias. No hay mucho escrito. Esto es mi corta experiencia en el manejo de la incontinencia fecal con autismo. Lo que le puedo decir es que cada chico es muy distinto del otro. No sirve todos para todos. Cada chico necesita algo en particular. Lo que yo les suelo decir es establecer un horario para ir al baño. Estos chicos tienen la rutina de defecarse en la ropa interior. Hay que cambiarla por la rutina de defecar en el baño. Sabemos que es difícil desandar una rutina y andar otra, pero sí se puede y hay que trabajarlo. Aprovechar los intereses restringidos del niño. Si es un niño que le gusta mucho su T-Rex, su dinosaurio, bueno, que ese juguete esté solamente en el baño, para que el chico se motive para ir al baño. Si le gusta la música, poner la música que le gusta en el baño. Si le molesta la luz intensa del baño, bajar la intensidad de la luz. Poner almohadones detrás del respaldo del inodoro para que esté más cómodo. Si le molesta salpicarse con el agua del inodoro cuando defeca, poner papel higiénico en el agua. Eh, lo que ven arriba son pictogramas, es toda una secuencia de lo que es ir al baño, llegar al baño, bajarse la ropa interior, defecar, limpiarse, subirse la ropa. Toda esta secuencia visual ayuda a muchos chicos con autismo. Introducir nuevos alimentos que son frutas y verduras, se puede, pero es un trabajo que yo recomiendo hacerlo con el nutricionista y a veces con el terapista ocupacional, con integración sensorial. Es un trabajo laborioso, pero tener en cuenta que se puede mejorar mucho lo que es la alimentación selectiva. Sabemos que el niño come determinado alimento, bueno, ofrecerle lo que sí sabemos que come con lo que todavía aún no está comiendo, para que lo empiece a ver si de esa forma podemos incorporarlo en esta nueva rutina. En algunos casos les sugiero a los papás que ayuden en la cocina de los alimentos para que empiece a manejar todas estas texturas nuevas y con eso algunos chicos también se animan a incorporar nuevos alimentos. Y muy importante, cuando tengan éxito, es el refuerzo positivo. Cuando consiguieron que ese niño empiece a ir al baño, empiece a defecar de forma efectiva en el inodoro, abrazarlo, festejárselo, llevarlo a pasear, darle ese juguete que más le gusta, porque si uno estimula eso que está ocurriendo, va a ser más fácil que se vuelva a repetir. Y una vez que instauramos una nueva rutina, avanzamos un montón en lo que es mejorar la defecación y por ende la incontinencia fecal en estos niños. Bueno, muchas gracias y quedo atento a sus comentarios, a sus preguntas. Espero que les haya resultado útil la charla de hoy. Muchísimas gracias.